En Ripley nos movemos con la exactitud de un reloj. Porque para que tu pedido llegue en 24 horas, en cada caja viajamos todos. En Ripley.com.pe cumplimos con nuestro compromiso contigo. Y si te decimos 24 horas, tu pedido llega en 24 horas. Ripley 24 horas. Tiempo real, tiempo Ripley. Bueno, pues así estamos en el dólar. Bueno, hay que decir algo. En los últimos tiempos, la Defensoría del Pueblo, por lo menos a nivel de medios de comunicación, que es en lo que estamos nosotros, recupera el protagonismo que había dejado de tener hasta hace relativamente poco tiempo. Hay declaraciones del doctor Walter Gutiérrez muy claras. Uno, sobre la la necesidad de que el presidente sea investigado sin que termine su mandato, porque hay que distinguir entre investigar y acusar y menos sentenciar. Pero ha sido solamente una de las cosas a las que se ha referido el doctor Walter Gutiérrez. Sobre esto y más conversamos. Doctor Walter Gutiérrez, ¿cómo está usted? Buenas tardes. Chema, ¿cómo está? Encantado de saludarlo, después de mucho tiempo. Después de mucho tiempo, efectivamente, usted ha estado más ocupado que yo creo, por eso es que de repente no nos hemos visto. Pero yo comentaba de que a usted le han dado críticas, le han llovido críticas de gente gobernista o de determinado sector político, porque ha dicho algo que me parece que era muy importante que le diga una institución. Si tenemos crisis institucional en el país, que el presidente puede y debe ser investigado. Sí, nos hemos señalado con absoluta claridad porque la interpretación que la Fiscalía ha venido haciendo del artículo 117 de la Constitución es una interpretación que no se compagina con el deber de lucha contra la corrupción y además con el mandato que tiene la Fiscalía de perseguir el delito. Eso lo dijimos cuando estaba la exfiscal Zoraida Ábalos. Sí. Luego hemos reiterado este pedido con Pablo Sánchez y estamos a la espera. Bueno, yo ya no soy defensor, pero la institución seguro está a la espera de que Pablo Sánchez conteste. ¿Y por qué tiene que investigar? Porque, mire usted, la norma constitucional dice que el presidente no puede ser juzgado, pero no dice que no pueda ser investigado. Sí. Además, la morosidad, la demora en la investigación conspira contra la posibilidad de conocer la verdad, de poder garantizar las pruebas. Pero si a eso usted le suma el hecho de que el presidente de la República, no solo él está siendo señalado por corrupción, sino el segundo hombre más importante, que es el señor Aníbal Torres Vázquez, a partir de las declaraciones que ha hecho la señora Karelyn López, también podría ser pasible de encubrimiento personal. Y si a eso le añade que una persona cercana al poder que toma en los hechos decisiones, como es el señor Cerrón, está sentenciado por corrupción. Es decir, en el vértice del poder del Estado peruano, las tres personas más importantes están vinculadas a temas de corrupción. Sí. Para muchos de los más fanáticos defensores del gobierno, usted se está metiendo en política. Entonces lo que quieren es una defensoría del pueblo que no hable, que lance un documento inocuo cada cierto tiempo y que no tenga ningún tipo de crítica frente al status quo. ¿Por qué la Defensoría del Pueblo hace estos comentarios y hace estas declaraciones? ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, Chema, quisiera hacer una precisión. Yo desde el día viernes dejé de ser defensor del pueblo. Sin embargo, a lo largo de desde el momento en que llegó el señor Castillo y empezó a violar la Constitución, me estoy refiriendo a agosto del 2021, nosotros nos pronunciamos abiertamente en contra. Tengo clarísima la fecha. El 4 de agosto del 2021 le enviamos un oficio donde le decíamos: señor presidente, usted tiene todo el derecho de elegir a sus ministros, pero usted tiene que cumplir un conjunto de principios, como el principio de idoneidad, o el de transparencia, combate a la corrupción, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en mi gestión hemos tenido posiciones claras, firmes, porque lo que hacemos es
defender la Constitución, defender los derechos fundamentales. Esta es la función de la Defensoría. Yo estoy convencido que la doctora Eliana Rebollar, que es la que ahora es titular de la institución como encargada, va a continuar en la misma línea. Pero además, Chema, la Defensoría es un contrapoder, y eso no es porque lo diga yo, porque lo diga la propia institución, la Defensoría. Lo ha dicho el Tribunal Constitucional en una sentencia del año 2018. La Defensoría, la Contraloría, la Fiscalía son contrapesos, son contrapoder. Entonces, lo que hemos hecho a lo largo de todos estos meses con nuestras declaraciones es cumplir casi devotamente con nuestra competencia. Así que no hemos hecho política. Lo que hemos hecho es defender la Constitución, defender los derechos, defender la buena marcha de la administración. Cuando en los primeros tiempos, incluso dentro de la campaña electoral, el candidato Castillo y otras personas de su entorno dicen que, entre otras instituciones que habría que cerrar o que eran inútiles o que no servían para nada, estaba la Defensoría del Pueblo. ¿Qué pensó usted, doctor? Bueno, era una campaña política. En ese momento entendí que el presidente estaba un poco extraviado, desconocía cuál era la función de la Defensoría, porque además también dijo que iba a desmontar el Tribunal Constitucional, sí. No sé si lo recuerda usted. Sí. ¿No? Pero ahora, cuando presentan este proyecto de iniciar una asamblea constituyente a través de un referéndum, bueno, queda patentado, queda evidenciado que lo que quieren es encaramarse en el poder. Sí. Porque mire, una constitución tiene dos partes: el catálogo de derechos, y eso está en nuestra constitución en el artículo 2, y el estatuto de poder. En lo que se refiere a derechos, nuestra constitución tiene todos los derechos. Y si hubiera algún derecho que se desarrolla, que digamos el constituyente por alguna razón no lo incluyó, usted tiene el artículo 3, que es una cláusula abierta, donde se pueden incluir nuevos derechos. Así nació el derecho al agua, que no estaba en la Constitución, y luego se reguló y se incluyó en la Constitución. De manera que por derechos no hay razón para modificar la Constitución. Lo que quieren es modificar el estatuto de poder, que es la otra parte de la Constitución, es decir, la arquitectura del poder, cómo se accede al poder, cómo se mantiene el poder, quién tiene el poder. Sí. Y entonces está clarísimo que no les interesa un equilibrio de poderes, una división de poderes, un contrapeso. Por eso es que la Defensoría para ellos es incómoda, por eso es que el Tribunal Constitucional es incómodo, por eso es que no convocan al Consejo de Estado, por eso es que tienen una narrativa frontal y contraria a la prensa, porque la prensa también es un contrapeso, es un contrapoder. Eso es lo que sucede. Además lo han dicho sin filtros y sin rodeos. Sí, directamente. Oiga, cuando el cardenal Barreto y el doctor Max Hernández salen de la conversación con el presidente con mucho ánimo, muy optimistas, diciendo que esta vez sí va a formar un gabinete de independientes, que no pertenezcan al partido Perú Libre ni a su entorno, etcétera, etcétera. ¿Usted esperaba que iba a haber un cambio? Honestamente, a esas alturas no. Yo tuve una reunión en agosto con el presidente. Nos reunimos más de una hora. Yo le expliqué cuál era el marco constitucional desde el punto de vista de la Defensoría y los límites que tenía su mandato. Y en ese momento me dio la impresión, no la convicción, la impresión de que tenía la intención de desarrollar su gestión dentro del marco de la Constitución. Sí. Sin embargo, pasadas las semanas y los meses, yo he comprobado, y ahora sí con convicción, que hay una combinación entre un profundo desconocimiento, ignorancia, y además es un hombre mendaz, es decir, miente con mucha facilidad. Porque a mí mismo me dijo, saliendo de esa reunión, me dijo, no se preocupe, el jueves convocamos al Consejo de Estado para que podamos trabajar conjuntamente. Minutos antes se le había dicho lo mismo al Contralor General de la República, ¿no? Sí. Entonces, mire usted cuántos meses han pasado desde agosto. La propia presidenta del Poder Judicial le ha pedido en reiteradas oportunidades que convoque al Consejo de Estado. Sí. Y definitivamente no lo va a hacer. No lo va a hacer porque creo que no tiene los recaudos ni de experiencia ni profesionales para poder enfrentar a demás autoridades del Estado. Oiga,
¿Hasta dónde cree que va a llegar con este proyecto del referéndum para la Asamblea Constituyente? Bueno, yo he dicho que ese proyecto tiene que ir sin escalas al archivo, para decirlo elegantemente. Sí. Primero porque es una galimatía, es decir, es un documento que no tiene orden ni concierto, pero además porque ya en el fondo, mire usted, Chema, las constituciones nacen para que se cumplan, no para que se estén cambiando. Sí. Los países más pobres son los que más constituciones tienen. Sí, claro. Entonces no se trata de crear constituciones, se trata de cumplir las constituciones. Las constituciones no fracasan, lo que fracasan son los gobiernos. Y hay que notificarles, hay que informarles que quienes están en el gobierno son ellos. Sí. Y el derecho a la salud lo tienen que materializar ellos, el de la educación, el de la alimentación, tienen que materializarlos ellos. Cambiando una constitución no van a cambiar esa realidad. Mire usted, se ha desplomado el ratio de vacunación. Correcto. Se ha desplomado, y eso es por incompetencia. Los jóvenes no han podido regresar a las clases presenciales, no obstante que están 9 meses en el gobierno y podían haber aprovechado todo este tiempo para crear las condiciones. Hay una crisis alimentaria, hay una inseguridad en lo que se refiere a su inseguridad ciudadana, pero también inseguridad para las inversiones. Sí. Entonces el gobierno ha hecho más pobre, más inseguro a los ciudadanos de este país. Entonces, cambiando la Constitución, usted no va a cambiar esa realidad. Ese es un fetiche, una mentira, que estoy seguro la ciudadanía no se la va a bancar, por lo menos por las encuestas, se advierte que en el ranking de sus prioridades no está cambiar la Constitución, sino que se materializan los derechos y los servicios públicos, y eso está en manos del gobierno. Es verdad. Doctor Walter Gutiérrez, se venció su mandato y usted renunció. Bueno, se quedó un poquito más, pero no se quedó con el argumento de que mientras no venga mi reemplazo, yo seguiré acá sacrificándome por los destinos del país. ¿Por qué? A ver, mire, de acuerdo a la ley orgánica yo me pude quedar hasta que nombren a mi sucesor o sucesora. Pero no me parecía que yo debía quedarme. Lo que sí creí es que debería dar un plazo razonable para que el Congreso elige al nuevo defensor o defensora. Y yo dije, bueno, 6, 8 meses es un plazo más que suficiente, y exhorté a que el Congreso cumpla con esta tarea. Desafortunadamente, por diversas razones, eso no ha podido ser, y yo me comprometí y estoy cumpliendo mi palabra. Pero déjeme decirle, por favor, Chema, lo siguiente. Yo no me hubiera ido si no estuviera en la convicción total de que la Defensoría es una institución sólida, con un equipo profesional que de media tienen 12 o 14 años en la institución, que conocen su propósito, que tienen compromiso con la tarea defensorial, y que además la doctora Eliana Rebollar va, en sus propios términos y estilo, va a cumplir con esta misión. Pero además aprovecho para decirle, Chema, a propósito de la palabra renuncia, al presidente, que cuando uno es leal con la Constitución, cuando uno entiende el contexto histórico en el que está viviendo y tiene el valor de enfrentar las cosas, ya ve que usted que no es difícil renunciar. Lo que pasa es que esa palabra le aterra a mucha gente. ¿El poder es una droga, doctor Walter Gutiérrez, que no lo deja a uno respirar con tranquilidad? Mire, el poder es una medida para saber de qué están hechas las personas, de qué están hechos los personajes. Algunos no pueden vivir sin el poder, algunos en su dimensión existencial solamente viven a partir del poder, pero existimos otro tipo de personas que no necesitamos estar encaramados en el poder para estar comprometidos con el país. ¿Qué le espera ahora en su vida, doctor Walter Gutiérrez? Bueno, usted me conoce, sabe que yo tengo varios proyectos, dirijo ahora, a partir de hoy, voy a retomar la dirección de una institución que se dedica a la información legal. Tengo un proyecto que lo voy a realizar desde España para la región, para América Latina, que tiene que ver justamente con la información legal. Y seguramente siempre, de hecho, como estoy comprometido con mi país, voy a estar
también involucrado en temas vinculados al interés público, pero no electoral. No electoral. Sí, proyectos que tienen que ver con educación, con salud, con alimentación. O sea, no estoy conversando con un futuro candidato a la presidencia de la República en unas elecciones adelantadas. No. Está usted conversando con un ciudadano que le interesa la gestión pública, los temas públicos, porque le interesa que el país esté mejor, pero no alguien que vaya con su sombrero pidiendo el óvulo electoral. Claro que sí. Bueno, doctor Walter Gutiérrez, le agradezco mucho esta conversación. Cuando pueda, véngase por acá para hablar más ampliamente sobre el futuro del Perú, porque es importante que usted nos diga cómo ven las cosas, ¿no? Cómo ven las cosas en el futuro. Y si tenemos... Oye, Chema, me alegra mucho haber vuelto a conversar con usted después de mucho tiempo. Después de tiempo, yo pues. Encantado, usted me convoca y estaré ahí. Pues muchas gracias, doctor Walter Gutiérrez, muy amable. En Ripley nos movemos con la exactitud de un reloj. Porque para que tu pedido llegue en 24 horas, en cada caja viajamos todos. En Ripley.com.pe cumplimos con nuestro compromiso contigo. Y si te decimos 24 horas, tu pedido llega en 24 horas. Ripley 24 horas. Tiempo real, tiempo Ripley.